Buenas noches, bienvenidos a los especiales de la televisión pública. En este programa nos formulamos la siguiente interrogante. ¿Los ciudadanos están descontentos con la democracia? ¿Qué dicen los estudios de opinión pública al respecto? Los vamos a estar conociendo esta noche. Para desentrañar este planteo contamos con la presencia de la senadora del Frente Amplio Daisy Tourné, de la intendenta de La Valleja Adriana Peña y cerramos con el análisis del politólogo y sociólogo Ignacio Suaznavar. Y vamos con el informe. ¿Qué dicen los datos respecto a las democracias en nuestro país y en el continente? La satisfacción con la democracia está en declive en América Latina, con caídas pronunciadas en Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela, y algo más de la mitad de la población preferiría más orden, aunque se recorten libertades, según el sondeo Latinobarómetro 2016. Por cuarto año consecutivo, el apoyo a la democracia en Latinoamérica no solo no mejora, sino que baja 2 puntos porcentuales, hasta situarse en 54%. Aunque se trata de una tendencia que afecta al mundo en general, la insatisfacción con la democracia repercute en un aumento de los instintos autoritarios. 52% de los encuestados quiere que la sociedad sea ordenada, aunque se limiten las libertades, algo que, aunque hoy no tenga un reflejo político directo, indica que la democracia no ha espantado el fantasma autoritario en la región. La desconfianza hacia los gobernantes y las instituciones de la democracia van más allá de los colores políticos. Hay un cambio de actitud de la población y en lo que demandan los ciudadanos a sus gobiernos. Si en la primera década de este siglo hubo avances que sacaron de la pobreza a 100 millones de personas, las aspiraciones de esta década llegan del costado de la seguridad y la estabilidad o del hastío de la corrupción. Además, aumentó la percepción ciudadana de que los gobiernos gobiernan para unos pocos. El expresidente chileno Ricardo Lagos señaló que el continente no está exento de vivir el fenómeno del trumpismo, es decir, que al igual que ha ocurrido en Estados Unidos con el candidato presidencial republicano Donald Trump, aparezca un actor de fuera del sistema que capture el descontento. El estudio también muestra que la delincuencia y la violencia son percibidas como el primer problema en la mayoría de los países. Junto a ellas, el otro gran foco de preocupación de los latinoamericanos son las dificultades económicas y la corrupción. El estudio se realizó a través de unas 20.000 encuestas realizadas cara a cara en 18 países entre mayo y junio de 2016. Bueno, con mucho gusto recibimos a la senadora Daisy Tourné, gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Hablar de democracia, en realidad los griegos ya lo hicieron hace muchísimo tiempo y a lo largo de toda la historia ha venido evolucionando y cambiando, pero lo cierto es que da la sensación de que hoy en día la democracia está como en el centro de la crítica de mucha gente. Y uno se pregunta, ¿es la democracia lo que funciona bien o es, en realidad, son los hombres que a través del mecanismo democrático no se ajustan a lo que justamente tiene que ver con el gobierno democrático? ¿Por qué te digo todo esto, Daisy? Porque la satisfacción con la democracia está en declive, dice un informe del Latinobarómetro en América Latina, con caídas pronunciadas particularmente en Brasil, sin duda. También pero nombra, por ejemplo, Chile y Uruguay, y algo más de la mitad de la población preferiría más orden, aunque se recorten libertades. Y es a partir de ahí, Está bravo. es a partir de ahí que quiero comenzar estos minutos de diálogo contigo. ¿Cuál es la primera impresión que me puedes decir? Mira, primero me gustaría darte lo que yo pienso, por supuesto, no esto que sea verdad ni mucho menos, es mi pensamiento. La democracia no es un concepto cerrado y acabado, es un concepto dinámico que está en permanente construcción. Vos hablaste de los griegos y repasamos de los griegos hasta ahora, ha habido, habla de la libertad y de la igualdad, de la posibilidad de participar, cómo lo hace cada sociedad, y bueno, yo creo que ahí está la clave de la diferencia. Cada sociedad y cada grupo humano ejerce el rol de acuerdo a la demanda, es siempre fruto de dinámicas, de contradicciones, de luchas. ¿Qué está pasando últimamente? Es verdad, hay un grupo de personas en Uruguay, tal vez no tanto, pero empiezan a asomar demandas que tienen que ver con el control, con el orden, con controlar, y
con ese riesgo que es brutal, que es lo llamativo y que es lo que creo que deberíamos discutir, es que la gente, hay un grupo de personas, no podemos generalizar, que sí están dispuestos a arriesgar parte de sus libertades si tienen control. Eso no necesariamente tiene por qué quitarle fuerza a la vocación democrática. Yo creo que es riesgoso, ¿sabes? Cuando una persona dice, sí, yo voy a sacrificar parte de mis libertades en aras del control, me parece que es un riesgo, pero que hay que bucear un poquito más hondo. Hay que preguntarse por qué la gente está dispuesta a sacrificar su libertad. ¿En qué contexto está viviendo? Que creo que es un contexto universal, bastante embromado de violencia, de inseguridad, de incertidumbre más que de inseguridad, con fenómenos que hoy, capaz que antes no estaban tan presentes en nuestra vida porque no había manera de verlos como los vemos hoy en vivo y en directo. La violentización de las sociedades, el terrorismo, incluso ciertas desconfianzas que tenemos actualmente hacia los avances tecnológicos, que los vemos más, no tanto como se veía cuando yo era chica, en aras de optimismo de la sociedad que va a evolucionar, sino en riesgo que puede pasar una catástrofe. Entonces, estamos en la sociedad de la desconfianza. Por otra parte, los procesos de individualismo que se han generado, estos son todas reflexiones, ¿no? Han hecho que estas sociedades sean la sociedad del desvínculo. Estamos cada vez más lejos los unos de los otros, no hay como redes de continencia. Eso te aumenta la sensación de vulnerabilidad y de desconfianza. Entonces la demanda viene por el lado de pónganme un continente seguro, no confío casi en nada, y eso es riesgoso para las democracias. Bien, ahora también lo que te quiero preguntar es cómo a tu juicio están funcionando la democracia en general. Ahora vamos a ceñirnos a Uruguay para hablar de cosas más concretas. ¿Cómo está funcionando la democracia en el Uruguay como para satisfacer o no a los integrantes de la sociedad? Independientemente de los mecanismos, independientemente de los mecanismos democráticos, sí, digo, te independientemente de las libertades que las tenemos sin duda. Yo te quiero poner un ejemplo bien concreto porque en estas horas está sobre la mesa la situación de un peón rural que fue azotado por su patrón. Y esto lo quiero conectar con algo que le planteó hace un par de meses una señora muy humilde en un Consejo de Ministros al presidente Tabaré Vázquez, cuando le dijo: presidente, va a tener que recorrer un poco más la campaña porque los peones van a trabajar con hambre, salen con un café negro en el estómago y trabajan toda la mañana. Estoy recordando sus palabras: y al mediodía, si no atropellan la olla, se quedan sin comer. Y Vázquez como que se molestó con la señora y le dijo, en realidad, aquí, en este país, porque la señora estaba hablando de sus hijos tienen leyes tuitivas, leyes que protegen al trabajador rural, tienen leyes protectoras de la clase trabajadora toda, pero particularmente del trabajador rural. Y es cierto que la norma existe. Todo eso es cierto. Está bien. ¿Y el control? Ahí está. Yo creo que convive todo. Porque no será por ahí que la gente está diciendo que quieren más control. Pero no solo el control, sí, yo creo que por ahí también. Pero, a ver, en esto de que yo te planteaba esta sociedad desvinculada, también las matrices de solidaridad entre los iguales, entre los semejantes, no funcionan mucho. Y es verdad que tenemos como nunca en esta década leyes laborales que le garantizan todo tipo de derechos correctos a los y las trabajadoras. Ahora, eso es el panorama general que han conquistado luchas sindicales de larga data y que, bueno, en este periodo se hicieron concretos. Pero después hay que estar para defender esas leyes. La organización es muy difícil en la campaña por el tipo de trabajo que hacen los peones y conviven estas conductas que vimos hoy, que es la esclavitud, es el feudalismo, es brutal. Esa espalda lacerada es una cachetada a todos nosotros en la sociedad
que de alguna manera generamos la posibilidad de que estas conductas existan. Entonces, son diversos los controles, por eso yo te hablaba de esas redes, de la capacidad de controlar estas cosas también se deben a la capacidad de denunciar. Ahora, cuando vos tenés miedo, cuando sos inseguro, yo me pregunto, ¿cuántos trabajadores en el interior más profundo, y no tanto, en algunas fábricas cerca de las metrópolis también, aún con la posibilidad de perder su fuente de trabajo, no denuncian? Por otra parte, la capacidad de control del ministerio, de lo estatuido, ¿no es cierto? Es posible en todos lados, si no media la articulación con una organización que ayude a la denuncia, que proteja también. Entonces, esos vínculos, esa construcción de redes que antes eran muy fuertes, yo, si bien veo que ha crecido brutalmente la sindicalización, como nunca antes, que ha crecido las leyes sociales y laborales, como nunca antes, también percibo que hay un desentendimiento de los unos y de los otros, una ruptura de los vínculos solidarios que hacen posible que estas cosas demenciales se den contradictoriamente, inmediatamente, y gracias al avance de la tecnología la tenemos. Todos podemos ahora ser conscientes de esta situación. En realidad en este caso, pero seguramente se nos escaparon una cantidad sobre los que ni siquiera tuvimos noticia. Pero vos me estás hablando como una ciudadana, que lo sos, por supuesto, pero también sos una mujer de gobierno, sos una mujer de Estado, perteneces al partido que está gobernando, fuiste ministra y ahora ocupás un cargo legislativo, o sea, sos parte de uno de los poderes de gobierno. Porque no está correcto decir los poderes de Estado, son los poderes de gobierno en realidad. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces quiero que vos me digas si realmente tu fuerza política y el gobierno al cual vos pertenecés le ha dado respuesta a estas cosas. A ver, esto fue un ejemplo. Esto fue un ejemplo. Hay muchas otras. Ha dado real respuesta a las necesidades de la gente. Realmente ha logrado que seamos iguales en esa igualdad aristotélica, ¿no? O sea, tratar desigual a los desiguales, de eso se trata. Yo creo que sí, que a nivel instituido sí. Lo que pasa es que no caminan por rieles paralelos lo que es la vida cotidiana de los y las ciudadanas con las leyes que se votan, no alcanza. Los uruguayos tenemos como desde siempre una vocación legiferante. Nosotros creemos que votamos la ley y se arreglan los problemas. Y no es así. ¿Cuántas leyes hay votadas? Fíjate, te voy a traer una a la memoria porque la estuve investigando y funciona muy mal o casi no funciona. Peleamos para sacar el registro de deudores alimentarios como locos, que son aquellos padres o madres a quien le corresponde que no pagan las pensiones alimentarias. El registro no funciona casi, porque el trámite judicial es tan complicado que para llegar al registro... Entonces, ¿entendés lo que yo te digo? Media, una voluntad de legislar en temas sumamente sensibles, en reconocer eso. Yo hablaba el otro día de presupuesto nomás, ¿no? Y el Uruguay crecía y a su vez bajaba en el índice Gini la desigualdad en nuestro país. Esos son logros. Ahora, en la vida cotidiana de la gente, ¿qué está pasando? No es parejo, no es concomitante. Hay muchas cosas que están mucho mejor. Y hay otras cosas que me parece que funcionan a otros niveles, no tanto del logro concreto ni del amparo de una ley o de un Estado sensible a determinadas demandas. Pasa más por el lado más subjetivo, más de construcción social subjetiva de las cosas. Yo siento que hay una sociedad que está más violenta, que está más enojada, y que está más lejana. Y ahí es donde me parece que la política juega un rol fundamental que tiene que repensar. Es mi visión personal. Yo creo que la política, en un momento en el que contextos sociales de lejanías, de violencia, de enojos, con causas, sin causas, esos son análisis académicos, es constatable que la gente está enojada, que andar con un auto es bravísimo porque está todo el mundo muy violento, que los vínculos interpersonales entre los vecinos son complicados, que cualquier cosa despierta la furia, el manejo de la ira. Esa es una realidad y que todos desconfiamos de todo.
Hay un autor que yo estoy en este momento leyendo que dice la contrademocracia, y habla del estado de la desconfianza en la sociedad, la política en el estado de la desconfianza, que tiene varios sustentos, y yo creo que ahí es donde la política se tiene que repensar para estar de nuevo en cercanía. No alcanza con ir al lugar para estar en cercanía. Ahora, todos esos reclamos, ese enojo, ese descontento, ese enojo del cual vos estás hablando cuando te referís a la sociedad en general o a los integrantes de la sociedad en general, ¿no tiene que ver, al hacerte esta pregunta, va una afirmación implícita de mi parte? Sí. Porque, digo, no me puedo desdoblar, no puedo esconder abajo de la silla lo que pienso. Me parece bárbaro que lo reconozcas. Bueno, hay perfecto. Gente que habla desde la neutralidad que no es tal. Digo, ¿no será que a la gente le está faltando, y le faltó siempre, o durante mucho tiempo, y fundamentalmente ahora, el conocimiento de la política, el porqué de las cosas, los valores de la política, la ética de la política? Mira, pero no la ética o la no ética del gobernante que se mete plata en el bolsillo. También en este momento de la desconfianza está exacerbado, pero es correcto. Lo que me parece es que falta hablar. A mí me ha tocado ir a lugares que estaban muy enojados con determinada cosa, no importa la razón, y tuve que hablar y explicar y recibir preguntas y con humildad responder, y cuando no sé y voy a averiguar. Pero en la medida de que el conocimiento se va compartiendo, que atendemos a la razón, que tenemos tiempo para compartir y se develan ciertas cosas, el enojo baja. Para dar paso a la comprensión, no quiere decir que estén o no de acuerdo, claro, eso es otra cosa, claro, pero se da paso a la comprensión. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en un mundo de lo inmediato, del segundo, no tenemos tiempo para cuidar los hijos, no tenemos tiempo para cuidar los viejos, y así nos va, no tenemos tiempo para hablar, y es muy importante. Todo está mediado, surge un escándalo, hoy es noticia en la tele, 5 minutos. Mañana, si el escándalo no vende, la situación escandalosa sigue estando, pero como no vende, no aparece más. Y mágicamente desapareció de la faz de la tierra. Bien, eso en realidad, en lo personal quiero hacer una autocrítica, yo hablo por mí, hace 27 años que trabajo en periodismo y creo que el periodismo, la comunicación ha fallado, está fallando en ese sentido. Todos pero está tenemos fallando problemas. En realidad por el... A ver, hay una puja entre el interés de un periodista que trabaja en un medio de comunicación, principalmente de comunicación audiovisual. Hay una puja entre el interés del periodista y el interés del empresario. Y sabés que sobre esto que acabas de decir, quiero terminar este bloque y agradeciéndote, por supuesto, por haber estado estos minutos con nosotros. Quiero una frase que escuché hace muy pocos días, yo la hablaba con Ana María Mizrahi, de alguien que para mí es un referente, Ignacio Ramonet. Claro, Ignacio Ramonet decía hace algún tiempo, en realidad los medios de comunicación no le dan información a la gente, le dan gente a los anunciantes. Es brutal. Y eso es un problema que ahora está arrojando sus resultados. Y eso también, porque la gente dice democracia y piensa en la política. Y tanto la política como la democracia también tiene que ver con la forma de contar, comunicar, estar con los otros y con las otras para poder construir cosas nuevas. Te agradecemos por haber estado. Gracias a vos. Después de la pausa viene Ana María Mizrahi con la intendenta de La Valleja, Adriana Peña. Le damos las buenas noches a la intendenta de La Valleja, Adriana Peña. Ya 7 años y algo más en el cargo. 7 años en el cargo de intendente, buenas noches. La verdad que un honor que la gente de mi pueblo, como digo yo, de La Valleja, me haya permitido hacer todos los cambios que entiendo que en nuestro departamento se merecían desde hace mucho tiempo. Adriana, en estos 7 años y medio, política, nacionalista, hoy independiente dentro del Partido Nacional, ¿tú sentís que la gente está cambiada, que hay como un descontento generalizado
como decíamos nosotros en el informe, un descontento con la democracia? Sí, yo creo que la gente como que está insatisfecha o que también le falta un poquito de respeto a la autoridad, sea la cual sea. A la maestra, al político, a todos en general. Me parece que ha ido cambiando porque también las circunstancias le ha llevado a creer menos. Y eso hace que no importe nada, que faltar el respeto es lo mismo que tenerlo. Yo creo que la gente también está pasando por un proceso de cambio como sociedad, que hay un grupo o mucha gente que intenta volver atrás hacia los valores y hay gente que tiene distintos problemas y que se saca las ganas a esos problemas con ese tipo de actitudes de repente violentas, de repente faltando respeto en forma verbal, las cosas que se ven a veces en el fútbol, que no son todas, pero con una el ejemplo duele muchísimo. Entonces creo que está pasando por eso. Me parece que eso de entrar a un lugar y decir buenos días, buenas noches, que no es una cosa que se acostumbre mucho, pero sí se mantiene mucho todavía en el interior y que los del interior nos aferramos. Y la gente de barrio también de Montevideo se aferra a mantener. Creo eso también va de la mano de tener respeto al otro, ¿no? Vos decís entonces que sí, que efectivamente ves un cambio en la población en estos 7 años que vos estás al frente de la Intendencia. Pero también uno se pregunta si desde el sistema político no se elevan demasiado las expectativas. Cada campaña electoral son un conjunto de promesas muy elevadas, que después se vuelve muy difícil de cumplir, y eso también genera desencanto. Totalmente. Yo creo que los políticos somos como soñadores. Esa vendría a ser para mí la forma de personificar a un político. Uno sueña con que el país sea esto, esto, esto y esto, y después va a la realidad y decir, imposible que pueda hacer esto. Entonces, ponerse un programa de gobierno que sea posible de cumplir es un desafío muy bueno, porque vos vas agarrando el programa, entonces sí, bueno, hice la reforma de la plaza, punto, cumplido. Hice tal otro programa, punto, cumplido. Pero si vos ponés que va a bajar una estrella y la vas a poner en el medio de algo, lógicamente no lo va a cumplir. Y a veces en la locura de la campaña política uno cree que prometiendo cualquier cosa va a hacer que la gente de alguna manera lo vote. Y la gente no es boba. La gente es muy inteligente y calibra a cada uno y más que nada lleva eso a que ahora se busque votar una persona y no un programa. Entonces cada vez se empieza a ver que los programas no existen, es puro bla, 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 y los programas existen menos. Porque claro, después cuando llegás es muy difícil de hacerlo cumplir o de cumplirlo. Y eso hace que la gente también diga, bueno, yo voté a este y de este hizo la cuarta parte. Y eso no es bueno, para la política no es bueno. Se ha instalado, y es evidente que va a estar en el tapete en la próxima campaña electoral, si es que ya no se está el país en campaña, pero bueno, pongamos el 2010, sí, el país está en campaña, sin duda, pero pongamos el 2019. El tema de la transparencia, de la corrupción, las irregularidades, y ahí también hay quienes tienen un sentido crítico de decir, ¿les importa a los políticos este tema? O en realidad lo que les importa es descubrirle a su adversario político algo para generar un rédito, pero en realidad no le importa el tema de fondo. Y yo creo que para mí es el tema más importante que tenemos por delante. Hemos lamentablemente visto hechos muy horribles en el último tiempo, hechos que han hecho que nuestro país sea más pobre, porque también hay que plantearnos que debido a malas administraciones, a malos manejos,
después la justicia dirá si hay algo más. Este país es más pobre, es menos competitivo. Tenemos un combustible carísimo que hace que para vender los productos nuestros y para tener una exportación mejor y ubicarla mejor, se nos haga más difícil. Y eso hace la pobreza. Y para mí, el hecho de que una persona administre los dineros de todos nosotros y no lo sepa administrar, es parte sustancial de cuál es el resultado de su gestión. Entonces, por lo tanto, estoy convencida de que la gente de aquí en más también va a mirar ese aspecto. Lamentablemente, cuando uno mira y empieza a observar, esto es algo que puede ser más duro en algunos casos, más fuerte, que nos llegue más a todos en algunos casos, otros con menos repercusión o menos cantidad de montos, si se puede, pero en realidad va dentro del mismo ser humano. Si uno éticamente sabe que no puede hacer algo, creo que en ese sentido va a responder mucho más en la vida política, en la vida administrativa, en la vida gubernamental, que aquel que le parece que es lo mismo hacer una cosa o hacer otra. Entonces, para mí es muy importante. Creo que es lo único que nos hace dormir y poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. La transparencia, en la gestión. La plata es la plata del pueblo. La plata es la plata del pueblo. La plata es la plata que pagamos todos cada vez que compramos un producto, un kilo de arroz, un kilo de harina. Y cuando la gente dice... Y ahí tiene que ir bien volcada. Cuando la gente dice, bueno, los políticos tienen muchas prebendas, tienen privilegios, tienen fueros por demás, se suele decir, ¿no? Es una expresión un poco inventada, pero bueno, fueros para todo, ¿no? Para el tránsito, para cuestiones que el ciudadano común no tendría. Entonces, eso también, siento que hoy día está en discusión esas cosas también. Sí, depende cómo lo tome cada político, ¿no? Yo cuando comencé el periodo en la Intendencia, un día teníamos una reunión en la departamental nacionalista y siempre traía el papelito de la zona azul adentro del auto. Siempre traía, me compraba en la tesorería de la Intendencia una libreta, entonces ponía la libretita de media hora y un día bajo corriendo, había lavado el auto, no tenía la libreta y dije, bueno, acá lo único que me salva es que los inspectores no pasen por esta calle, porque si pasan por esta calle me van a multar y sé que me van a multar. Cuando volví, que pasó más de media hora y vi el papelito, lo agarré rapidito, me fui a la Intendencia, saqué plata y le dije, págame antes que se enteren. Por supuesto que la primera que lo digo soy yo, pero qué mal hubiera estado si el inspector no me multaba. Y los inspectores saben muy bien que si no me multan a mí es porque a los demás no los multan. O sea que yo, si no me hubieran multado y el auto de al lado hubiera tenido una multa, yo les caigo a ellos. Porque son ellos los que tienen que actuar bien, porque somos los políticos que tenemos que dar el ejemplo. Pero son los funcionarios los que también tienen que entender que el político es un ser humano como cualquier otro, que comete errores y lo paga igual que cualquier otro. Porque si no, ahí sí es donde tenemos éticamente una gran equivocación. Es una tarea, el ser político y tener un cargo es una tarea muy difícil. Porque el querer que traten de poner una venda en los ojos para hacer determinadas cosas sin que uno controle, es de todos los días, de todos los días. Es muy difícil todos los días ser justo y honesto. Es difícil y hay que ponerse la camiseta y hay que enseñarle al otro, al que viene del otro lado. Porque uno es fuerte, sabe las cosas que tiene que hacer y cómo las tiene que hacer, pero permanentemente están tratando de no pase adelante, no, yo hago cola como todo el mundo, hago todas las cosas que hace todo el mundo, porque yo soy un ser humano igual que cualquiera. Que tengo un cargo, lo tengo. Pero así debe ser. En esta campaña, ¿jugarán un papel especial las mujeres?
Y la gente como que, mira, lo que creo que la gente cree es que la mujer puede ponerle una tónica distinta a la política y que puede cambiar la política. Capaz que podemos cambiar un poco algunas costumbres raras y extrañas que vienen de hace mucho tiempo en la política entre los hombres se protegen más, las mujeres somos mucho más incisivas. El otro día lo comentábamos con una política y decíamos que no es de mi partido, del Frente Amplio. Decíamos, lo que pasa es que las mujeres somos, si hay que hacer algo, lo hacemos. Y si hay que tomar una determinación, la hacemos, por más que sea dura, la tomamos igual. Y a veces, viste, no es tan así porque, claro, los años, el relacionamiento. Y yo llevo digo que es porque tenemos poco tiempo. Nosotros no tenemos mucho tiempo para tratar de buscar y limar. No. Vos no hiciste tal cosa porque te portaste mal porque hiciste tal cosa. Bueno, lo lamento, mijo. Chau. Yo sigo adelante y tengo que seguir trabajando como corresponde. Entonces me parece que capaz que le podemos dar un giro especial a lo que es la actividad política y una visión distinta. Se han votado muchas leyes que son a favor de las mujeres para incluirlas en el trabajo, en el sueldo. Para mí, la mejor política es la práctica real de la inclusión. Por más que hubieran dicho la oportunidad es la misma, si no, hasta que no entró una mujer a la Intendencia de La Valleja, no había mujeres choferes, no había mujeres maquinistas, no había mujeres en la construcción, no había mujeres en vialidad, no había mujeres en una cantidad de cosas. Que hoy las hay. Que hoy las hay en todas, y tiene que haber en más, y no había. Un desafío para la próxima elección de 2019. Un desafío, a ver, para mí creo que este Uruguay necesita un cambio, a mi entender, un cambio de mentalidad. Creo que el Frente Amplio como partido ha hecho cosas muy buenas, ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas horribles. Y no ha sabido hacer otra. Y me parece que es oportunidad darle la posibilidad a otro partido político con otra visión que pueda cambiar un poco la forma de cómo vamos. Y no creo que sea necesario hacer un borrón, y voy a poner un ejemplo que capaz que es un poco duro, pero es así. El Frente tiene como criterio decir que el país empezó cuando entró el Frente. Muchos políticos del Frente dicen eso, que el país empezó en el 2005, ¿no? En el 2005. Y creo que no es así. Y creo que el partido, que indudablemente yo lucho para que sea el Partido Nacional, no creo que sea un borrón y cuenta nueva. Y yo soy de la idea de que hay que mantener mucho más cosas que ha hecho el Frente Amplio de lo que de repente muchos de mi partido dicen que no, que habría que sacar. No, yo creo que hay que ir haciendo las cosas con mucho criterio, manteniendo algunas, modificando otras y haciéndolo distinto. Pero ese desafío para mí es muy importante. Y me parece que el país lo necesita. Ese es el tema. Adriana Peña, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte esta noche y gracias porque, bueno, tuviste que hacer ruta, que no es poca cosa. Gracias por haber estado. Es un placer y bueno, muchas gracias por escuchar mi visión de las cosas, que no es la verdad, es mi verdad. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Le damos las buenas noches a Ignacio Suaznavar, director de equipos, politólogo, analista político. Bienvenido, un gusto recibirte. Buenas noches, un placer estar aquí. Ignacio, ¿la democracia está en declive en nuestro continente, en América Latina? Bueno, yo no creo que esté en declive, yo creo que está en cambio, ¿no? De hecho, si uno mira la temporalidad histórica, uno podría decir que la democracia está en su mejor momento en nuestro continente y en el mundo entero. Nunca en la historia había habido
un periodo tan prolongado de democracia. Y la democracia es una forma de gobierno que se ha consolidado fuertemente durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y con un impulso fuerte en el siglo XXI. Y en América Latina nunca habíamos tenido un periodo tan prolongado de continuidad democrática a nivel global, más allá de los problemas de calidad democrática. Ahí está, brevemente, porque creo que tendríamos que separar lo que es la democracia como mecanismo de elección de las autoridades que nos gobiernan, o sea, la democracia representativa, y después el otro concepto más amplio de democracia que incluye otros valores políticos, valores éticos y valores morales que de repente son los que capaz que están más o menos en crisis. Cuando vos decís que hay una estabilidad democrática como nunca se ha dado, te referís a que la gente vota y elige a sus autoridades. Vota, elige sus autoridades, en general, salvando algunos países puntuales, hay libertad de expresión, hay respeto por las minorías y la democracia en un sentido más amplio, ¿no? Entonces, estoy haciendo la película larga. En la película corta, que si querés hablarme de los últimos 5 años, los últimos 3 años, del último año, bueno, efectivamente hay algunos problemas que no habían hace 10. ¿Por ejemplo? Bueno, los problemas de corrupción que vos mencionabas en varios países, escándalos, la situación en Venezuela con notorias problemas de respeto a los derechos humanos y respeto a los derechos de las minorías. Entonces tenemos situaciones que efectivamente son anómalas o directamente en algunos casos antidemocráticas. Ahora, Entonces, en los sondeos que ustedes hacen, yo creo que la empresa a la que perteneces es la pata uruguaya de Latinobarómetro, ¿verdad? hacemos el trabajo de campo de Latinobarómetro en Uruguay y en Paraguay. Ahí está. Y en los sondeos que ustedes hacen, subyacen esas cosas seguramente que estás planteando con respecto a la desconformidad de la gente en la democracia. Pero nombraste a la corrupción. Te quiero preguntar, ¿la gente hace hincapié en la corrupción cuando está hablando de su conformidad o disconformidad con la democracia? No necesariamente. Cuando hablamos, claro, pero yo mi primera pregunta la respondí como analista, esta segunda como encuestador. Yo creo que la corrupción es un tema grave, que genera descrédito en los ciudadanos, aunque el ciudadano no necesariamente es lo que más reclama. Hoy la gran insatisfacción con la democracia a nivel continental tiene que ver con expectativas no satisfechas, con expectativas materiales no satisfechas, materiales y de condiciones de vida, que se da a veces porque hay dificultades reales para acceder a algunas condiciones materiales mínimas, y en otros casos hay dificultades reales para cubrir expectativas, que quizá en muchos casos las expectativas puedan ser altas, como la de las nuevas clases medias emergentes. Nunca en la historia había habido de América Latina una clase media tan fuerte y tan reciente como la de los últimos años, y eso lleva a un aumento de las expectativas muy grande en momentos donde la economía empieza a funcionar con menos velocidad. Entonces la economía no puede darle respuestas a todos, y esto se combina con lo otro, con problemas de mal manejo de fondos públicos, problemas directos de corrupción en algunos países, y con una creencia instalada de que si bien no es el principal reclamo, hoy los latinoamericanos piensan que los gobernantes gobiernan para sí mismos y para sus grupos de interés. Y muy pocos países de América Latina hay una mayoría de ciudadanos que piensan que los gobernantes gobiernan para el pueblo. Y eso es un problema de una crisis de representatividad, una crisis de legitimidad fuerte del sistema, que yo creo que una de las raíces, no la única, pero una de las raíces que está en el fondo de esta pérdida de confianza es la corrupción, por más que no necesariamente el ciudadano lo expresa como tal. Ahora, es interesante lo que acabas de decir en el siguiente sentido. La gente cree que los gobernantes gobiernan para sus grupos de interés. ¿Y eso está muy lejos o muy cerca de la realidad? Bueno, ¿qué es la realidad? ¿No? ¿Y desde dónde nos paramos para juzgar la realidad? Sí. Desde este punto de vista, yo creo que lo que tiene consecuencias sobre la realidad es lo que el ciudadano cree. Y la política debe hacerse cargo de lo que el ciudadano cree. Si el ciudadano cree eso, estamos en un problema grave. Y entonces hay que actuar sobre ese problema grave. Por aquello de que no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Entonces, si en algunos países esto no es del todo cierto, o puede haber cierta injusticia en la percepción, hay que operar para que esa percepción... Está bien, pero perdón la insistencia, Ana María, porque está bien, por supuesto que la subjetividad existe y por lo tanto tu realidad no es la misma que la mía y tampoco que la de Ana María. Pero, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo concreto. Tenemos un presidente de Brasil, que me refiero a Temer, que impulsa una reforma de la legislación laboral que implica para la clase trabajadora un retroceso porque queda absolutamente desprotegida y casi en un pie de igualdad con el empleador, cuando en realidad no son iguales. Lo mismo sucede en Argentina. Por ejemplo, Macri habló hace algún tiempo de hay que terminar con las mafias de los juicios laborales.
Yo realmente me horroricé cuando escuché eso. ¿Y eso no es gobernar para su clase? Un empresario, un tipo que... Yo con franqueza no soy un especialista en la realidad argentina ni brasileña como para poder opinar en esos términos. Lo que digo es que se ha instalado en todas las sociedades, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y por suerte con menor grado, pero a veces lo veo también con preocupación en Uruguay, es un discurso maniqueo, un discurso de los buenos están de un lado y los malos están del otro. Yo tengo la sensación de que eso no es así. Creo que la penetración del discurso maniqueo es una amenaza en sí misma para la sociedad. Y a veces ese discurso maniqueo lo veo desde los actores políticos, de los gobiernos o de las oposiciones, a veces lo veo de los medios de comunicación, a veces lo veo hasta de la academia, que debería tener una posición más neutral. Entonces creo que a la hora de construir una democracia de calidad, quizá un objeto de lucha que podría ser común a estos múltiples actores podría ser romper con ese discurso que a veces es facilista de pensar esto que los buenos están de un lado y los malos están del otro, cuando la verdad que la realidad nos muestra que hay buenos y malos en todos los espectros ideológicos. Lo conversaba con la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, vinculado con el descontento a partir de un conjunto de privilegios, de prebendas que la gente señala tienen los políticos, que eso empieza a conocerse también a partir de la transparencia, a través de las investigaciones periodísticas, y bueno, y allí eso genera una situación, me parece, de descontento social que impacta en la democracia. Y lo pensamos en Uruguay y lo pensamos en qué pasa con Estados Unidos, con los políticos del establishment, lo pensamos ahora hasta en Alemania, que, bueno, un partido xenófobo sube como subió el partido que acaba de volver al Parlamento después del 45, y el argumento de quienes lo votan es, dice lo que otros callan. Entonces, bueno, tiene como puntos y fenómenos en común. Sí, hay algunos fenómenos recientes que tienen como un hilo conductor, efectivamente lo de la derecha alemana o en varios otros países de Europa, con lo de Trump, con las posiciones en el Brexit en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que tiene que ver con la expresión de un público que encuentra en el voto su forma de expresión, pero que estaba más inhibido de opinar en las redes, en los medios y en las encuestas. O sea, hay como una autoinhibición o un bloqueo sistémico a la expresión de estos públicos que son silenciosos en el debate, pero se muestran activos o más activos que antes a la hora de votar. Esa es una característica de la democracia que responde a una estructura de lo que venimos detectando en los estudios de valores, son sociedades duales. Hay como una parte de la sociedad que se mueve hacia valores de más integración, de más modernidad, de más tolerancia, de más aceptación del otro, y hay otra parte de la sociedad que no se siente suficientemente fuerte como para oponerse a esa agenda, que podríamos llamar en un sentido amplio una agenda de nuevos derechos, que es distinta a lo que conocemos como esa agenda en Uruguay, o no necesariamente es igual, pero en un sentido más amplio, que no se siente suficientemente fuerte para oponerse en el debate, pero claramente no está a favor de esa agenda. Y que en algún momento sorpresivamente ejerce poder. Entonces el desafío de las sociedades duales... La mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa. A veces son mayorías, como en el Trump, Brexit, claro. A veces son minorías, como en el caso de Alemania. Pero ¿cuál es el desafío en las sociedades duales? Es que ninguna de parte de la sociedad se olvide que la otra existe, y que existe en el mismo territorio, y que la única forma que una sociedad avance es integrando las visiones. Y que para integrar visiones a veces significa sacrificar puntos de vista propios, porque ese es el arte de la política, es el arte de la negociación. Y ahí es donde vuelvo a lo ato con lo del discurso maniqueo. Cuando nos paramos en extremo y simplemente le tiramos piedras al otro, ¡ay, qué horrible lo de este grupo, qué horrible lo de este otro! Estamos separando esos grupos que conviven en un mismo territorio y están obligados a buscar puntos de entendimiento si quieren solucionar pacífica y democráticamente el asunto. En América Latina lo de las ciudades duales existe, creo que ya lo tenemos eso más mapeado por la propia composición histórica, digamos, de nuestras sociedades. Creo que ha habido algunos procesos de integración de sectores históricamente excluidos. El caso de Bolivia, por ejemplo, es un caso claro, digamos, donde un sector históricamente excluido, una mayoría
con poca participación en los espacios públicos, logra una mayoría muy clara y muy continuada en el tiempo durante un montón de tiempo, pero que no estamos exentos de ese riesgo. Entonces, ya sean relatos maniqueos que están basados en clivajes sociales o económicos de fondo, o sean relatos maniqueos construidos desde lo que hoy se llaman los relatos, la época de... bueno, creo que son dañinos para la democracia, sean de derecha o de izquierda, y que tenemos que hacer una lucha fuerte contra esto, porque lo otro que ha cambiado, y que por eso hablaba hoy de democracias en cambio, es las formas de comunicación de nuestra sociedad. Sí. Estamos en una revolución de las formas de comunicación, y los que venimos de la sociología sabemos que la conversación humana es casi como la célula, como el átomo, como la pieza básica de cualquier sociedad. Cuando cambia la conversación humana, cambia la sociedad, y por lo tanto cambia la economía, cambia la política. Me impactó que en los estudios se señala que la preocupación de la gente por la violencia, pero sobre todo desde el punto de vista de la delincuencia, hace que haya gente que diga, bueno, yo prefiero resignar libertad por la seguridad, ¿verdad? Es decir, pero cuando yo digo esto es en el sentido de si hay que perder democracia, se pierde democracia. No digo que sea el caso de la sociedad uruguaya fundamentalmente, ¿no? Pero sí que pasa en otras sociedades latinoamericanas. Son capaces de resignar la democracia por el orden, por romper con la delincuencia. Los movimientos de valores son muy interesantes, a mí me apasiona esto porque son movimientos muy graduales en el tiempo, pero que son verdaderamente, tienen consecuencias de fondo. Efectivamente hubo un incremento muy claro de las libertades en América Latina en los últimos 20 años, pero eso, y ahí volvemos a engancharlo con este concepto de sociedad dual, funciona y es aceptado y es valorado por una parte de la sociedad, pero no necesariamente por otra. Incluso esta otra parte de la sociedad puede verse abrumada por un exceso de libertad, que algunos lo pueden entender como libertinaje, o pueden, en una sociedad más abierta también se generan comportamientos que a veces uno no valora, y entonces a veces esos son movimientos como pendulares, ¿no? Y es claro que en América Latina estamos viendo cambios de valores que vienen hacia una mayor valoración de la autoridad, mayor valoración del control, mayor valoración del rigor, de una intervención en detrimento de algunas libertades que parecían ganadas. Pero yo esto lo leo como lo que decía recién, esa necesidad de transar entre sectores de la sociedad con visiones distintas sobre los mismos fenómenos, y donde el peor camino es tratar de imponer, hay que tratar de convencer. Una parte de la sociedad tiene que tratar de convencer a la otra para buscar un camino en conjunto. Tengo también la impresión que la gente tiene descontento porque eleva mucho sus expectativas. A veces, no sé si siempre se puede decir que la gente tenga la razón, que tengamos la razón los ciudadanos. Si supiéramos lo que es la razón, pero no. La razón en el sentido... ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿A qué nos referimos cuando decimos la gente? No, referido hay como un descontento, ¿no? Respecto a cuestiones materiales, a la insatisfacción económica. ¿Verdad? La sociedad de la hiperinformación nos genera la sensación de la ñata contra el vidrio todo el tiempo. Exacto. Siempre vemos a alguien que vive mejor que nosotros. Bueno, lo que pasa es que hay un paradigma, y queremos eso. Eso va a terminar, cosa que no creo que ocurra, no lo veremos seguramente, perdón por la voz. Hay un paradigma de lo económico, hay un paradigma de lo material, hay una mirada economicista de absolutamente todo lo que estemos hablando los seres humanos, en la sociedad occidental fundamentalmente, que difiere de algunos países de la sociedad occidental también, que me parece que no es tan intensa esa mirada economicista. Yo siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos, entre otras cosas porque admiro el índice de desarrollo humano que han logrado y que está logrado por otras cosas que no necesariamente pasan por esa mirada economicista. Sí, es así, efectivamente. Esas son construcciones culturales, construcciones colectivas que probablemente es muy difícil situar el origen de la responsabilidad de esa situación, pero existe, y esa es una dinámica con la que América Latina, sobre todo en este proceso de incremento de clases medias, tiene que convivir, y es una tensión difícil de manejar. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque estamos, una de las características de estas nuevas democracias es el accountability permanente. Estamos en sociedades que los tiempos parsimoniosos de la democracia del siglo pasado, te elijo y dentro de 5 años me rendís cuentas, ya no funcionan. El rendir cuentas permanentemente a los ciudadanos tiene un componente positivo. Está bueno que los líderes políticos, los gobernantes, sientan que tienen que dar examen en forma constante. También tiene un componente negativo, porque la implementación de ciertos procesos de cambio, de transformación,
requiere cierto tiempo. Y estamos en un momento donde esta dinámica de la información genera una sensación de circo romano, donde hay muchos presidentes que terminan, o vicepresidentes, terminan cayendo por procesos, previamente a que haya mecanismos institucionales que lo establezcan. Bueno, fue el caso de nuestro país. Por eso hablo de vicepresidente. Sí. Entonces, hay una presión social tan fuerte y una presión de pérdida de confianza, digamos, tan fuerte que hace insostenible. Pero eso también habla bien del funcionamiento de una democracia. Sí. Aquí funciona la democracia. Aquí sí, pero de una democracia distinta cualitativamente. Había algunos teóricos hablan de democracias sólidas o democracias líquidas. Democracias sólidas, aquellas que tienen un apego a las instituciones muy fuerte. Democracias líquidas, aquellas en las cuales estos procesos más de donde las emociones desbordan en función de un gobernante electo democráticamente y que lo obligan a cesar su periodo de gobierno por mecanismos institucionales no del todo claros antes que terminen. Esto, como digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es parte de las nuevas democracias a las cuales nos enfrentamos en América Latina y en el mundo entero. Está claro. Ignacio, gracias por haber estado. Un placer. Y gracias a ustedes por haber estado allí. Hasta la semana que viene.